Salmo 119, versículo 20. La semana pasada estuvimos viendo el versículo 18 y 19 y hoy versículo 20. Dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. El título para el día de hoy es Apasionados por la palabra de Dios. Según el diccionario, la palabra apasionado dice que es un sentimiento intenso, y apasionado es todo lo contrario a apático. ¿Usted ha escuchado? Oye, estás apático. ¿Sí? ¿Escuchó eso? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad? Entonces, apasionado es todo lo contrario de apático. Y el título es Apasionados por la palabra de Dios. Cuando nosotros recordamos los versículos anteriores que estudiamos, vemos que el salmista no guarda la ley para tener entendimiento, sino que él quiere tener entendimiento de parte de Dios para poder guardar la ley. Y él asimismo se declara como siervo, como esclavo, que quiere observar la ley, que medita en la ley y que además vive y practica la ley. Porque una cosa es decir, yo escucho, y otra cosa es decir, yo practico. Hay una gran diferencia entre escuchar y practicar. Hay una gran diferencia entre aprender la palabra de memoria, que lo que hemos aprendido, ponerlo en práctica. Como en otras oportunidades anteriores les he dicho, de nada sirve si nos podemos memorizar toda la Biblia, si nada de eso lo ponemos en práctica. Pero si nosotros, fíjense, una persona que se aprende un solo versículo de la Biblia, uno solo, y lo pone en práctica, es mucho más que aquel que se sabe toda la Biblia y no practica ninguno de ellos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. La palabra quebrantada viene de una palabra hebrea que es consumirse o quedar exhausto, agotado, extenuado, extremadamente cansado. A eso se refiere quebrantada. Y desear significa anhelar. Podría decir, estoy agotado y extenuado anhelando tu palabra. Eso podríamos, si se quiere, parafrasear este mismo versículo. Esa es la situación como el salmista se sentía en estos momentos cuando está escribiendo este versículo. Cuando alguien ama a Dios y ama su palabra, porque nadie puede decir que ama a Dios y no ama la palabra. Si alguien dice que ama a Dios, también tiene que amar ¿qué cosa? Su palabra. ¿Por qué? Porque es de Él. Él va a sentir un profundo deseo, lo más interno de su ser, de alimentarse espiritualmente. De tal manera que si no se alimenta espiritualmente, siente que va a desfallecer, siente que va a morir, siente que no puede seguir transitando en este camino. Pero cuando alguien no ama a Dios y no ama su palabra, le da lo mismo alimentarse espiritualmente o no alimentarse. Pero cuando uno ama a Dios, las cosas son totalmente diferentes. El Salmo 19, David declara que los mandamientos de Dios son más deseables que el oro y más dulces que la miel. Fíjense, él entendía el valor genuino de la palabra. El Salmo 73, 25, sobre la misma línea, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es decir, nada me interesa. Solamente me interesas tú. Y si me interesas tú, Dios, también me interesan tus mandatos, también me interesa tu ley, me interesa tu palabra, me interesa lo que tú has dicho que yo tengo que hacer. Me interesa saber lo que tú amas para yo amar, y me interesa saber lo que tú detestas y aborreces para yo también aborrecer. Porque a veces pensamos que, y tenemos esa idea no muy grabada del mundo, no, Dios es amor y Dios ama esto, aquello y todo. Dice que todo te va a pasar por alto todas las cosas, y no es cierto, porque Dios detesta muchas cosas. Dios detesta el pecado, Dios detesta las injusticias, Dios detesta que la gente no busque la santidad, pero ama a aquel que busca la santidad.
que no es completamente santo, pero que se esfuerza en cada día agradar a Dios, que se agrada de aquellos que practican la justicia, o por lo menos tratan e intentan, hacen su mejor esfuerzo de poder practicar la justicia, recordando que no es por nuestros esfuerzos, sino es por el Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros, quien nos dirige a toda justicia, quien nos empuja a vivir una vida de santidad. Es decir, de nosotros, de nuestras fuerzas, no es todo. El Espíritu Santo pone, pero también hay una decisión propia. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque estoy seguro que más de uno aquí, el Espíritu Santo le ha dicho, no hagas esto, y lo han hecho, y han metido las patas, como dice. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Yo soy el primero levantando la mano. Pero que el Espíritu Santo te decía, no lo hagas, y te fuiste con la finta y creíste que tú eras más listo que Dios, y la regamos bien feo. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿Verdad que sí? Esa es la honestidad del Hijo de Dios, que hemos sido desobedientes, pero no vamos a seguir en la desobediencia. Por eso es importante saber lo que Él quiere para nuestra vida, de tal manera que no volvamos a caer. Es lo que está diciendo acá. Fíjense el Salmo 119, en el mismo Salmo que estamos viendo, pero en el versículo 81 dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Wow. Es decir, el salmista sabía en quién había puesto su confianza. Y ahí más adelante en el mismo capítulo, el 131 dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Es decir, yo puedo vivir, yo puedo respirar. ¿Por qué? Porque yo deseo y anhelo tus mandamientos, no deseo otra cosa. No me interesa tampoco, no cambio por nada lo que tú me das. Entendía el real valor de la palabra del Señor. De hecho, en la palabra, el anhelo por Dios es comparado con el hambre y con la sed. Recuerdan el Salmo 42, que ya lo hemos estudiado anteriormente, decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No como nosotros que tienen dioses muertos, que necesitan que alguien los cargue y los mueva de un lado para otro. Nuestro Dios está vivo, tiene boca y habla, ojos y ve, manos y las extiende cuando sus hijos lo necesitan. Lo estoy hablando metafóricamente, desde luego, no tiene manos, es espíritu, pero es una forma que nosotros podamos entender la misericordia de Dios cuando viene y lo extiende sobre nuestras vidas. Ese espíritu está en todos lados, no tiene ojos, no es humano, es espíritu, pero Él sabe todas las cosas, cómo nos sentimos, qué es lo que nos pasa adentro. Él conoce lo más interno de nosotros. Pero tenemos que a veces utilizar estos antropomorfismos para que nuestro cerebro tan pequeño que es pueda entender la preocupación de un Dios, de un Padre tan amoroso y tan extraordinario con todo lo que son sus hijos. Eso es. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es lo que decía el salmista. Pero aquí en el verso 20, que es en la materia de estudio del día de hoy, el autor afirma que su alma está quebrantada de tanto desear conocer los juicios de Dios. Tal vez, hermanos, quiero que sepan, esta expresión quebrantada es una expresión inusual, es decir, no se utiliza normalmente dentro de la palabra, y a la vez es inusual, es bastante profunda y merece que le prestemos mucha atención. Por eso que solamente vamos a ver un solo versículo. En primer lugar, debemos observar lo que el salmista está diciendo aquí. Mi alma está quebrantada. Ahora, pero ¿saben qué? Estaba revisando esto y ¿saben lo que realmente debería decir? Mi alma se quebranta. Ahora, el verbo en hebreo quebrantar es garak. Ya les había dicho, consumirse, quedar exhausto, agotado, extenuado. Pero ¿saben qué? Hay otro significado adicional a eso, que es triturar, quebrar, aplastar o romper. Ya esta misma palabra lo utiliza el profeta Jeremías allí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 16, cuando habla que Dios quebranta los dientes. Ahora, mi pregunta o mi reflexión es la siguiente. Los dientes, para que quebrante y que se quebrante la quijada de algo, tiene que ser demasiado fuerte. Una presión muy fuerte. Nadie que le dé se quebranta.
tiene que ser demasiado fuerte. O sea, implica una tremenda fortaleza, una presión tremenda, potente sobre el objeto, a fin de terminar, ¿qué? Rompiéndolo. ¿A qué estoy llegando? Y aquí el salmista está hablando de esa presión, que es generada cuando él desea conocer la palabra de Dios. Es un deseo que está forjado en lo más interno de su ser por el Espíritu Santo. Es ese deseo profundo que él siente por anhelar la palabra de Dios. Y ese deseo profundo, con tanta intensidad, eso se llama pasión. Eso no es apatía. Significa que aquel que vive con esa presión, con ese quebranto, por buscar la palabra de Dios, ¿sabe qué? Va a deleitarse en la palabra de Dios. No va a querer perderse una sola enseñanza. ¿Por qué? Porque van a hablar de la palabra de su Dios. Voy a anhelar estar cada vez que van a enseñar la palabra de Dios. No voy a esperar que me rueguen, no voy a esperar que me inviten, no voy a esperar que me llamen por teléfono para animarme. No, el solo saber de que voy a escuchar la palabra de un Dios santo y un todopoderoso, del Dios que dio a su Hijo para salvarme mi vida, es más que suficiente. Yo anhelo escuchar su palabra. Eso es vivir apasionados por la palabra de Dios. Qué tremenda pasión que sentía este hombre por las Escrituras. El salmista que está escribiendo este versículo 20. Hermanos, esta presión interna que sentía era tal que sentía que su alma se quebrantaba si no se satisfacía por medio de un largo tiempo dedicado al estudio, al escrutinio, a escuchar, a profundizar en la palabra de Dios. No simplemente a leer, como a veces en algunos lugares van a hacer concursos de quién lee, cuántos capítulos leyó usted, y usted cuántos leyó, y usted cuántos. ¿Para qué? No, es profundizar en la palabra del Señor, porque a veces muchos leyeron, pero ni siquiera lo entendieron. Otras traducciones posibles serían: mi alma se derrite por escudriñar la palabra, o mi alma se destroza porque quiere más de tu palabra. Pero también debemos entender lo siguiente, que esta es una expresión poética. Significa que no es exactamente lo que pasa. Lo que está apuntando es a la profundidad del anhelo del autor por conocer las Escrituras. Es como, quiero que me entiendan, porque a veces se piensa que eso es lo que está diciendo. Sí, pero está hablando de una profundidad. Es una expresión poética. Es como cuando de repente escriben un poema y le dicen: tus ojos son como diamantes. A ver, te voy a sacar el ojo para ver si es un diamante. Pues no, ¿verdad? Es una expresión poética, no es así. No, pero dice que son de diamante, quiero comprobar. Es poético. Así es, en la palabra de Dios también hay expresiones poéticas. Y eso, hermanos, es valioso que nosotros comprendamos, porque aquí está hablando de la profundidad, de ese deseo de lo más íntimo que tiene por la pasión de querer aprender las Escrituras. Notemos que aquí no basta con tener una vida cristiana externamente buena, con conocimiento moderado de la Biblia. No es suficiente. Lo que se quiere es una presión por las Escrituras. Un alma que siente en la profundidad de sus emociones, cuando piensa en la palabra de Dios, hay algo que comienza a palpitar en lo más interno, que se deleita, que es como un gran potaje, que es el potaje servido en el mejor restaurante de acá de la ciudad, que se deleita y hasta los dedos se chupa porque es exquisito. Eso es la palabra de Dios, y eso es apasionarse por la palabra de Dios. Podemos comparar, hermanos, el testimonio de Job, cuando él dice ahí en el capítulo 23, versículo 12: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Imagínense ustedes, para Job la palabra de Dios era mucho más importante que la comida, incluso sabiendo que la comida es vital para el ser humano, ¿o no? Pero él guardó más aún que la comida. Miren la importancia que se le da. O consideremos la exhortación de Pedro a los creyentes ahí en el primer siglo, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cualquier persona que ha visto a un bebé hambriento tomar el pecho de su madre entenderá a que no se hace de rogar, al contrario, quiere más. Y la mamá quiere decir: ya no tengo, pero quiere llenar más. Los que son mamás saben de eso. ¿Cómo se comportan los niños? ¿O no es cierto? Hermanas, ¿es verdad o no es verdad?
No, es que ya basta, hoy déjame alimentarme para... No, es que ese es el deseo que tiene uno que es apasionado por la palabra de Dios. Eso es lo que está hablando acá el salmista. Ahora, no es solamente un asunto de solamente alimentarse de la palabra de Dios, sino sentir desesperación por hacerlo, entiéndalo. Desesperación, porque nuestras almas lo están necesitando. Y aquí el salmista habla de la palabra nefes como alma. Ahora, la palabra nefes tiene varias acepciones o varios significados. A veces la palabra señala la parte inmaterial de nuestro ser, ya sabemos, ¿no? Como que somos cuerpo, alma y espíritu. A veces nefes significa el aliento de vida. Es la otra acepción. Y en el caso de esta específicamente de lo que estamos hablando, viendo el contexto, está indicando que este término nefes se está empleando para referirse a la personalidad del salmista como un ser viviente. Está hablando mi personalidad como ser viviente. Es cómo se siente de esto, ¿no? Porque es importante ver el contexto siempre, para no estar manipulando el versículo y querer decir, dice esto, cuando no lo dice. Es muy importante todo lo que lo rodea. En base a eso es que vamos a poder sacar o extraer el real significado de la palabra del Señor. Todo su ser, dice, se siente conmovido por el profundo anhelo de conocer la palabra de Dios. Todo. No hay una, que se dice, una célula de su cuerpo que no se sienta conmovido de anhelar la palabra de Dios. Como decía Spurgeon en una oportunidad, una verdadera espiritualidad se nota por medio de los sentimientos de la persona. Fíjense. Cuando la gracia de Dios se ha manifestado en la vida de alguien, la evidencia de ello es la intensidad de sus deseos espirituales. Pero cuando no hay esos deseos espirituales, cuando no hay esos deseos de amar su palabra, cuando no hay esos deseos de estar en la casa del Señor, de mantener la comunión unos con otros, de poder estar alabando todos en una alabanza corporativa, pero a la vez individual a ese Dios todopoderoso, entonces significa que algo no está bien. Pero cuando hay ese deseo de voy a la casa del Señor, no solamente voy a alabar a mi Dios en primer lugar, sino voy a estar en coinonía con mis hermanos, voy a estar compartiendo, me voy a sentir contento de que voy a ver a mi hermano o a mi hermana. No al novio, a la novia, no, estoy hablando de mi hermano en Cristo Jesús, que ha sido lavado y regenerado por la sangre del Señor. Que no hay nada más especial, ni mi familia de sangre tienen ese grado. ¿Por qué? Porque no soy seguro si ellos van a estar a la presencia del Señor, pero estoy seguro que mi hermano que se sienta al lado mío estará un día a la presencia del Señor gozándose ahí en las bodas del Cordero. Eso es el carácter de alguien verdaderamente que ha sido transformado por el poder de su Espíritu Santo, alguien que ha nacido verdaderamente de nuevo. Hermanos, tiene que haber una evidencia, una intensidad en esos deseos espirituales. Una pasión, y no una pasión que sea de emoción simplemente de un día. Es una pasión, hermanos, que desgasta en el corazón, que impacta en la mente, que genera una tremenda presión interna en la vida de uno mismo. Una presión que inevitablemente se va a manifestar en actos concretos. ¿De cuáles? En la búsqueda de Dios. Que nadie tenga que decir, hey, tienes que orar, porque yo, el hecho que he sido cambiado y transformado, regenerado, y su Espíritu Santo ha hecho su santo templo dentro de mí, me impulsa a que yo lo busque a Él, que yo anhele estar en su presencia, que yo anhele doblar mis rodillas, que yo anhele escudriñar su palabra y llegar a conocerlo más. Hermanos, este quebranto de lo que el salmista estaba hablando proviene de ese deseo ardiente de conocer los juicios de Dios. El anhelo, dice acá el salmista, que es tan fuerte que de no ser satisfecho podría terminar acabando con la vida del salmista, o más o menos es lo que siente. No te estoy diciendo, está hablando poéticamente para entender la profundidad. Esto señala, hermanos, algo precioso que tiene que fluir de una manera natural. Nadie te tiene que decir, nadie tiene que empujar, nadie tiene que presionar. No, el Espíritu Santo te lleva a eso. El autor del Salmo 119 evidentemente era un hombre de gran sentido espiritual.
su deseo ferviente de conocer los juicios de Dios. Estos juicios son los dictámenes de Dios sobre algunos puntos de discusión. Mire, hermanos, sin la intervención de Dios, los seres humanos estarían debatiendo estos asuntos interminablemente, porque la mente del ser humano es finita, pero el de nuestro Dios extraordinario es infinito. Pero cuando Dios habla, entonces Él da su dictamen y toda discusión humana ahí se acaba, porque Él dio la última palabra. Entonces, pero ese reconocimiento viene cuando hay una pasión por conocer los juicios de Dios. El anhelo del salmista era conocer todos los juicios. ¿Para qué? Para conocer más a Dios y estar seguro en cuanto al comportamiento que Él exige de sus criaturas. De tal manera que yo pueda hacer lo que a Él le agrada, como les decía al empezar. Los juicios de Dios revelan su mente, revelan su pensamiento. Yo quiero tener el pensamiento de Él. No lo voy a tener en la gran magnitud, pero un poquito de Él sería suficiente para andar en los pensamientos de Él, para andar en sus caminos, para no doblegarme. También los juicios de Dios revelan su sabiduría en cuanto a lo que conviene al ser humano, porque a veces el ser humano no sabe ni lo que conviene. Pero cuando conocemos los juicios de Dios, entonces estará marcado nuestra ruta, estará marcado el camino. Finalmente, los juicios de Dios indican cómo el ser humano debe vivir durante sus años que viva acá sobre la tierra. Él ha dado el dictamen final. Él ha dicho qué es lo que tiene que hacer, pero también qué es lo que tenemos que dejar de hacer. Por todas estas cosas, el salmista sentía un tremendo deseo, una pasión espiritual por conocer cada día más su palabra. Notemos, hermanos, que no está hablando de algo que solo sentía de vez en cuando, o que sentía en momentos de gran necesidad, o luego de alguna experiencia especial con Dios, o de repente cuando venía a orar. No está hablando de eso. Fíjese, lo que describe es lo que experimenta permanentemente, dice, en todo tiempo. Porque hay algunos que dicen que experimentó esto, aquello. No, aquí hay algo real, porque cuando hay un cambio, eso es permanente. ¿Es cierto o no es cierto? Es permanente. Las circunstancias, buenas o malas, no afectaban ese sentido. Tiempos de salud o enfermedad tampoco lo perturbaban de este anhelo, de esta pasión. Porque conozco muchos que están en oración y después de 41, hombre, ya quieren conquistar todo el mundo. Pasa un mes, todos agüitados, los ves ahí así. Eso no se trata. Eso es vivir una emoción. Y muy barata, por cierto, porque ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios, si viene a hacer algo en nuestra vida, lo hace permanentemente. No le interesaba al salmista si él estaba solo o estaba en compañía de otros. Su deseo era siempre poder leer, poder escudriñar la palabra de Dios. Y si no lo hacía, él sentía que su alma se quebrantaba. Yo te pregunto, ¿cómo se compara lo que te acabo de describir con el deseo que tú tienes por la palabra de Dios? Porque de eso se trata. Estamos hablando de Él, pero ¿qué de nosotros? Ahora venimos a nosotros, porque a eso vamos. Para eso son los mensajes, para confrontar a nuestra vida, para que nosotros podamos entender si nosotros estamos sintiendo algo parecido al salmista, o de repente estamos distando demasiado de Él en cuanto a nuestra hambre por la palabra del Señor. Lamentablemente, es triste reconocer que en muchos casos la vida moderna ha socavado demasiado del aspecto espiritual de las personas. Y les digo, no solamente los miembros, aún en los pastores, aún en los líderes, estamos rodeados de personas o cosas, hermanos, que anhelamos muchas veces más que las Escrituras. Dedicamos más tiempo a personas o cosas o actividades que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y esto no tiene que ser así. Estamos yendo en sentido inverso. Usted lee la Biblia de forma regular y en forma sistemática. Cuando usted lo hace, lo lee con fluidez. Por lo menos respeta los signos de puntuación. O lo lee como carreta, decía mi hermano. Porque a veces el no entender, ¿sabe por qué depende? De que a veces no respetamos los signos de puntuación. No respetamos las comas. No respetamos los puntos, el punto y coma, ni sabemos para qué existen. No respetamos los signos de interrogación y lo leemos como si no dijera nada, ni los signos de admiración menos, ni saben para qué se utilizan. Ahora los muchachos utilizando el Facebook y utilizando palabras mochas,
Peor, se está degradando la forma como se escribe, cómo se lee. ¿Cómo va a leer? Imagínense ustedes, ¿cómo va a entender lo que Dios quiere decir? Y hay otros que ni siquiera practican y leen por sílabas. Pero en la escuela lo hicieron leer y leyeron, pero como dejaron de leer, lo están leyendo por sílabas. Cuando lo leen por sílabas no lo entienden. Pero pregunta a los niños que tienen 4 años que están aprendiendo a leer. ¿Entienden por sílabas? Ma, mi, mo, ta. Pero no entienden todo completo. Tenemos que hacer repetir para que entiendan la idea. Por eso que a veces no entendemos. Ahora, quiero que entiendan, hermanos, la palabra de Dios merece nuestro esfuerzo también de nuestra parte. Si no tenemos esa práctica, ¿cómo vamos a comprender? Es decir, tenemos que sacar tiempo, aprender a sacar tiempo para comenzar a leer una y otra vez en voz alta. No tienes que leer como loco afuera. En tu cuarto, léelo en voz alta. Si te tartamudeas tú solo, no importa, pero sigue, inténtalo. Y cuando comiences, practica. Va a llegar el momento que lo vas a leer con total fluidez. Pero tienes que sacar tiempo. Yo les he contado en oportunidades anteriores. Desde los 12 años yo comencé no a leer, ya leía la palabra de Dios, pero comencé a predicar dentro de mi cuarto, ahí solo. Y va a venir mi mamá y les va a decir que era verdad. Y le pueden preguntar que lo que estoy diciendo no es mentira. Y yo predicaba a la mesa, y yo le predicaba a mis sillas, le predicaba a la cama. Y después me escuchaba en el cassette a ver si había hablado, a veces me tartamudeaba, la lengua se me trababa, y entonces y lo volví a repetir. Yo mismo hacía ese ejercicio. Ahora, no sé qué es lo que va a hacer usted, no tengo que decirle haga esto, aquello, lo otro, pero sabe que tiene que ejercitarse en poder comprender la palabra de Dios, y para eso tiene que leerlo fluidamente y como tiene que ser. Hermanos, al meditar este versículo, tenemos que recordar cuál es la raíz o la causa de este profundo anhelo por la palabra de Dios. Aunque el salmista había específicamente, o habla específicamente de ese profundo anhelo por los juicios de Dios, estos juicios no pueden ser separados de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él es el autor. Porque son los juicios de Dios. Y porque los juicios revelan su carácter, revelan su naturaleza, revelan su santidad, revelan su poder, revelan su omnipotencia, revelan su omnisciencia. Ese anhelo fue por conocer a Dios que lo lleva a desear tantos sus juicios. Veamos, miren lo que dice el Salmo 42. Dice el autor que esto se debe a su sed de Dios mismo. Él tenía sed de Dios. El Salmo 84 dice: el salmista anhelaba estar en los atrios de Jehová. Mire, fíjese esto importante. El templo era algo maravilloso. Ustedes lo recuerdan cuando fue levantado. Sin embargo, a pesar de eso, él no quería estar dentro de la belleza del templo, sino en la presencia de Dios del templo. Porque eso finalmente es lo más valioso y es lo más importante. No como aquella jovencita que una vez que vino acá a la iglesia me dijo: ¿sabe qué? Yo me voy a ir al centro, una iglesia más grande, tiene clima central y aire acondicionado. Acá fue puro techo de lámina cuando teníamos puro techo así, y hace mucho calor además, porque para ella era lo más importante, la comodidad, que estar en la presencia misma de Dios. El salmista no buscaba la comodidad, buscaba estar en la presencia de Dios. ¡Qué gran diferencia! Realmente, hermanos, muy pocos aún entre pastores y siervos de Dios conocen esa intensidad profunda que arde en el corazón diariamente, ese anhelo espiritual, como lo demuestra el salmista. Muy pocos. Muchos prefieren, ¿sabe qué? Ir a la consejería familiar, porque es para otros hablarle esto, o la consejería a los jóvenes. Y no digo que está mal, pero prefieren esas cosas. Otros prefieren ir a visitar. Tampoco está mal. Pero estoy diciendo que antes de la palabra, pero esto es el alimento que vamos a dar a todos. Y otros prefieren, ¿sabes qué? Organizar viajes. Invitar a toda la congregación a ver, miren, nos vamos a Cancún, ustedes pagan su ticket, todos pagan, y yo me voy gratis. Para eso no estamos, hermanos. Es una pérdida de tiempo.
Si alguien se quiere ir de vacaciones, que se vaya. Pero el pastor no es para poder perder el tiempo en eso. Hay cosas más grandes como profundizar en la palabra para traer el alimento sólido a cada uno de ustedes que son las ovejas del Señor. ¿Cómo se van a edificar? Por la palabra del Señor. Gente que a veces no le interesa meditar, no les interesa anhelar, no les interesa leer con ansias la palabra de Dios. Y por remate a veces llegan a ver, hermano, vamos a ver que Dios abre. Habla, Señor, abre la Biblia y ponen el dedo. Que seas tú, oh Dios, que seas tú, Padre, y no yo. Imagínense, sin prepararse, sin estudiar las profundidades de la palabra. Eso no es así. Pero sobre todo, hay que orar para que Dios nos ilumine con su Espíritu Santo a fin de poder comprender su palabra. Es vital. ¿Cuánta falta, hermanos, hace definitivamente este tiempo de lo que estoy explicando? ¿Cuánta falta hace que nuestros corazones fríos y rebeldes se conviertan en corazones apasionados por la gracia de Dios? De tal manera que podamos anhelar más su presencia, más conocerlo a Él a través de su palabra, que anhelemos, disfrutemos, que nos deleitemos en la palabra de Dios, hasta que sea una necesidad imperativa en nosotros, sin la cual no podamos vivir. Ese es el punto. Yo doy gracias a Dios por esta congregación. Somos enseñados, predicamos o damos estudios, una hora pasaditos, y los veo todos atentos. Me tocaba ir a congregaciones a predicar en media hora, todo el mundo estaba bostezando, mirando el reloj, ya me querían votar. Yo decía, ¿estos a qué vinieron entonces? No quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no les enseñan a escuchar y a meditar y a escudriñar la palabra de Dios? Por eso salen predicadores, al gusto de los clientes, al gusto de los oyentes, no de los creyentes. Esa es la razón. Que predican lo que se les antoja o lo que saben que les gusta oír a la audiencia, a la gente. ¿Y saben cuántos mensajes tiene esa gente? Uno solo. Es un solo mensaje de la prosperidad. Y ese único mensaje, de cualquier versículo que cojan, hablan siempre de la prosperidad. Si hablan de Génesis, cuando Dios le dijo sojuzgar la tierra y todo, miren, te dan cuenta que Dios lo hizo próspero. Hasta eso, imagínense. O sea, de cualquier versículo van a sacar la prosperidad, porque es lo único que saben. ¿Por qué? Porque no se meten a escudriñar la palabra del Señor, habiendo tanto de qué hablar. No hay, ¿se dan cuenta cuánta gente apasionada por la palabra hay? Hay poco. Pero yo espero que usted no esté dentro de esa estadística de los pocos, hermanos. Yo anhelo que usted, este mensaje, sirva para que usted reflexione, que usted recapacite, y usted se ponga firme y diga, voy a convertirme en un apasionado por la palabra. Tal vez hasta el día de hoy he sido un apático, pero a partir de hoy, Señor, yo anhelo que tu Espíritu Santo me haga, realmente me empuje, me contriña de tal manera que no me quede tranquilo. La verdad, hermanos, es que necesitamos pasar más tiempo en la presencia del Señor. Necesitamos pasar más tiempo profundizando esa comunión íntima con Él, hasta que el Espíritu Santo, por esa gracia soberana, comience a encender ese fuego de una pasión espiritual por sus Escrituras. Y una vez que hayamos comenzado a sentir ese calor espiritual, debemos procurar contagiar a otros por medio de nuestras palabras, por medio de nuestro testimonio, por medio de lo que Dios está obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, en ese diario caminar. Qué hermoso, hermano, sería llegar a la madurez espiritual, que podamos decir con toda honestidad que nuestra alma se quebranta por conocer la palabra de Dios, como decía el salmista: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Tal profundidad de compromiso, hermanos, es algo realmente que más que enseñarse, se capta de la otra persona. Eso no se puede enseñar. Es decir, no hay una fórmula, 3 pasos para lograr el éxito. Eso no es posible. O sea, 3 pasos para que sientas pasión. No hay, no es posible. 40 días de ayunos. El paso para... No, hermano. Para sentir esta pasión por las Escrituras, no hay una fórmula. No hay una fórmula que lleve un corazón, hagan a alguien tener un corazón quebrantado. No lo hay. Y vemos nosotros cuando estudiamos desde el Salmo 119, del versículo 1 hasta el 20 que estamos ahora viendo,
que cada expresión del salmista ha sido motivada por un corazón fijo en la palabra de Dios. No hay otro tema, está hablando solamente de palabra de Dios, ¿se han dado cuenta? Todo el Salmo 119 es lo que habla. Hermanos, esta actitud, la que estamos hablando de apasionados por la palabra, no se puede comprar. Tampoco se puede pedir prestado a nadie. Tampoco se puede enseñar. Pero sí se puede determinar si lo tiene o no lo tiene. ¿Cómo se compara el corazón suyo por el amor que siente el salmista por la palabra de Dios? El alma del salmista está quebrantada por el hambre que él tenía por la palabra. El alma del hombre consiste en su mente, en su voluntad y en sus emociones. El alma es aquella parte que constituye la esencia misma del ser, de la personalidad de uno. Si un hombre nace de nuevo, su espíritu regenerado va a anhelar la palabra de Dios. Pero tenga en cuenta que va a ocurrir la batalla. No es así de fácil. Va a ocurrir entre el alma y la mente. ¿Verdad? Lo espiritual. La mente. No, mira qué cansado, no, qué aburrido, pura ley, hermano. Ni dibujito en la Biblia. Así me dijo alguien otra vez. Un tiempo atrás. El creyente tiene que andar en el Espíritu de Dios. Para hacer esto, nuestro espíritu debe estar en armonía con el Espíritu Santo de Dios. Si no, pues no va a pasar nada. Y al estar en armonía con Él, nos vamos a someter porque Él es más grande que nosotros. Él es superior a nosotros. Un creyente que anda en el Espíritu es un creyente espiritual. Pero también está la otra parte contraria, que contrasta drásticamente. Es el creyente carnal, de la cual nos habla el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando el apóstol Pablo dice carnales, aquí está hablando que, está refiriéndose a personas que aunque conocen a Cristo, todavía estaban andando como hombres naturales que no conocen al Señor. Que todavía estaban siendo controlados por su naturaleza pecaminosa y carnal, en lugar de ser controlados por el Espíritu Santo. De eso está hablando. Por otro lado, hermanos, hay congregaciones que se habla bastante de aquellos creyentes que son voluntariosos. Mira, acá en la iglesia tenemos muchos que son voluntariosos. En serio, sí, tenemos muchos. ¿Sabe qué dicen voluntariosos? Pues son las personas que de alguna manera es controlada por su alma, en lugar de ser controlada por su espíritu. Utilizan la palabra voluntarioso para describir a aquella persona que es llevado por su carne a tal punto que exteriormente da la idea que es un excelente cristiano. Qué espiritual que es exteriormente, y parece la pura verdad, como los fariseos, que por fuera eran sepulcros blanqueados, pero adentro que eran huesos muertos y apestosos. Sin embargo, esto lo han logrado por la fuerza de su alma, este tipo de gente, hacerse ver que son espirituales, pero lo hicieron por la fuerza de ellos, no por la fe, no por la guía del Espíritu Santo de Dios. Son cosas que hay que tener cuidado, que hay que saber diferenciar. Este tipo de gente todavía siguen siendo creyentes carnales. Hermanos, tenemos que entender algo: que el hecho de que una persona lo veamos exteriormente, entre comillas, limpio, no significa que tenga una espiritualidad como la que Dios quiere. No significa necesariamente. El día de hoy hay iglesias que antes predicaban la sana doctrina, pero que han sido invadidas por el humanismo, filosofías y activismo. Hay mucho humanismo, hay mucho activismo y hacen muchas cosas. Vamos a hacer esto aquí, vamos a hacer esto allá, y a todo el mundo lo tienen ocupado para que nadie se le vaya a ir. No, tu puesto es de privilegio, que esto y que el otro, y estate aquí, y tú estate allá, y haz esto y haz aquello, y todo el mundo piensa que está haciendo para Dios, cuando realmente no hacen nada para Dios. Es puro activismo, pero de espiritualidad no tienen nada. Dígame qué
espiritual tiene? Que dicen poner en práctica los talentos de hacer cosas para vender. ¿Qué de espiritual tiene? Pregunto yo. ¿En qué se edifica mi alma? ¿En qué se edifica? Dígame. ¿Se da cuenta que no nos edificamos nada, hermano? Al contrario, si el hermano o el hermano está debiendo los tamales de la semana pasada y no tiene dinero, mejor no voy a la iglesia para que no me cobre. Pero lo tiene muchas veces ocupando a la gente y haciéndoles creer que están trabajando para Dios, cuando no es verdad y no es cierto. Pero eso es lo que la iglesia se ha convertido en estos últimos tiempos. Cuando digo últimos tiempos, estoy hablando de 50 años para acá. Antes la iglesia no practicaba esas cosas, hermanos. Era más bíblica. Muchos han hecho del estudio de la palabra de Dios cualquier cosa menos la palabra de Dios. Muchos se han llenado cognitivamente de la palabra de Dios, pero no dependen de la iluminación del Espíritu Santo. Y al no depender de la iluminación del Espíritu Santo, entonces analizan desde su propia óptica. Y dicen, esto dice, pero es que dice así, ok, dice así, pero es desde el punto de vista no de la iluminación del Espíritu Santo. Recordemos, amados hermanos, que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y que aún hay palabras, por ejemplo, en griego, que no se pueden decir en español. Pero los traductores pusieron una palabra que más o menos por ahí vaya y que nos dé una idea de lo que quiere decir. Pero a veces no nos preocupamos de eso. Muchas veces este tipo de personas de las que estoy hablando consideran a la Biblia como cualquier otro libro que se asume que, no, pues igualito que otro libro voy a leer. Ni siquiera oran para poder pedir dirección de Dios. Dígame a alguien que viene acá, que no se preparó y dice, lo que el Señor quiera, abre la Biblia y pone el dedo. Con eso, digo, pidió dirección de Dios. ¿Cuánto tiempo tuvo en la presencia de Dios pidiendo que Dios le iluminara con respecto a esa palabra? Es una burla, hermanos, del púlpito. No hay pasión. ¿Se dan cuenta que no hay pasión por la palabra de Dios? Hoy en día la satisfacción muchas veces se obtiene por la presunción de algún erudito en lugar de escuchar la voz de Dios. Si un erudito lo dijo, eso tiene que ser verdad. Ya no hay esa dependencia de la voz del Espíritu Santo hablando al alma quebrantada por la palabra de Dios, y que cuando uno está estudiando el Espíritu Santo hablando y uno con su alma quebrantada, las lágrimas brotando y decir gracias Señor porque ahora lo entiendo. Esa es la pasión por la palabra de Dios. Y muchas veces tener que arrepentirse porque uno predicó cosas que no decía Dios y decir Señor perdóname porque enseñé algo que no era verdad, algo que no era cierto. Pero regocijándome porque ahora entiendo mejor su palabra. Ahora muchos, estos 10, 15 años últimos, se levantó un sistema teológico. Y muchos creen ese sistema teológico, hermanos, porque se creen que son la única sana doctrina. ¿Y saben por qué creen ellos? No porque escudriñaron la Biblia a profundidad, sino porque se dedicaron a leer solamente comentarios de otros expertos, teólogos, solo porque son de renombre internacional y dan por sentado que es una verdad. No se preocupan en escudriñar la Biblia, se preocupan en leer comentarios de uno, de otro, de ese tipo, de esa naturaleza. Y ahora se cree que son los dueños de la verdad. No, hermanos. Por ejemplo, una de esas enseñanzas, ¿sabe qué dice? Que hoy enseñan que los suicidas son salvos, cuando en la Biblia habla de 6 casos específicos de suicidas, y no nos habla que ninguno de ellos fue salvo. Pero si esta gente que está sustentando este sistema teológico aceptara que los suicidas no son salvos, entonces se les cae la pantalla, se les cae la máscara. Pero ¿hasta dónde llega el engaño? Porque prefieren sacar la cara por su sistema teológico y no para exaltar al Dios de la Biblia que inspiró su palabra. ¿Hasta dónde hemos caído? Es tiempo de regresar a la Biblia. Es tiempo de regresar a la palabra de Dios. Ella es suficiente para nuestra vida, es suficiente para nuestra alma, es suficiente para guiarnos a toda verdad.
Pero necesitamos decirle, Señor, he sido apático, reconocer en la posición que estamos y decirle, quiero convertirme en un verdadero apasionado por tu palabra. Y mi pregunta sería, ¿tu alma se quebranta o está quebrantada por conocer más de la palabra de Dios? Job experimentó el dolor que proporciona el corazón al desear la palabra de Dios. Por eso ya les decía hace rato, lo que decía en el 23, dice 12, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué tremendo, hermanos, lo que decía Job. Son grandes ejemplos en nuestra vida. Hermano, usted nunca va a poder obtener la plenitud del conocimiento de Dios si su corazón no se quebranta por conocer su palabra. Usted lo va a conocer por encima nada más. Nunca conocerá lo que es sacarle el máximo provecho a su vida si no se deleita en la palabra de Dios. Es solamente cuando su alma clama desde lo más profundo por conocer la santa palabra es que usted puede llegar a saborearla, para que usted pueda deleitarse con esos manjares que hay en la palabra del Señor. El alma que se quebranta por los juicios de Dios será llena con el conocimiento de Dios. De otra manera, no es posible. Y esta promesa se nos extiende ahí en el libro de los Salmos. Miren lo que dice Salmo 107, versículos 8 y 9. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Qué tan hambriento está usted por la palabra de Dios? ¿Qué tan hambriento estoy diciendo? Si les digo del 1 al 10, ¿qué tanto hambre usted tiene por la palabra de Dios? Hermanos, hay gente que se perdió en el desierto, se perdió en la selva y estaban con tanta hambre que han llegado a comer insectos, cortezas de árboles, animales sin cocinar porque no había ni fuego. Porque tenían hambre. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanta hambre tú tienes por la palabra de Dios? Cuando usted tenga un hambre que siente que va a morir si no come de la palabra de Dios, entonces, ¿sabe qué? Va a dejar de lado sus juegos intelectuales, va a dejar de lado leer cualquier libro, cualquier novela, ver tele, para poder centrarse en la palabra de Dios, y va a caer rendido a los pies del Señor, rogándole conocer su voluntad, rogándole conocer, que le ilumine lo que dice su palabra, porque la palabra del Señor es viva. Y puede en un solo versículo hablar para una persona de una manera, para otra persona de otra manera y para otra de otra manera, según la necesidad que tenga. Y ese es el corazón del salmista, un corazón que halló la satisfacción que buscaba. A mucha gente le gusta hablar de cuánto ama la Biblia. Y cuando uno habla de la Biblia, muchos dicen, amén, amén, amén. Pregúntele cuánto lee sistemáticamente la palabra de Dios. Ya estoy diciendo, ¿y cuánto usted es obediente a la palabra de Dios? Muchas veces algunos piensan que ya encontraron todas las respuestas porque leyeron una Biblia una sola vez en su vida. Y hay otros que se creen mucho porque ya leyeron 10 veces, pero no practican nada. Eso no sirve tampoco. Hay gente porque cree que porque ya estudió en algún instituto bíblico, en algún seminario, en alguna universidad, ya se cree que sabe todo. Otros creen que porque ya son pastores 30, 40, 50 años, lo saben todo. Y cuando ellos creen que se lo saben todo, entonces no tienen nada más que aprender. Ese día comienza su debate espiritual. Ese día comienza a convertirse en gente apática, porque creen que se lo saben todo. Y cuando dice, vamos a predicar sobre los salmos, no, pues los salmos ya me los sé de memoria, ya ni siquiera quieren escuchar. Cuando hay tanto que aprender de acá. Hermanos, no importa usted lo que diga de su amor por la palabra de Dios, su actitud va a comprobar si realmente ama o no la palabra de Dios. Si usted verdaderamente ama la palabra de Dios, estará presente cuando alguien lo enseñe. No necesariamente el pastor, cuando alguien lo enseñe. Porque no dependemos del pastor. Dios va a respaldar su palabra.
Dios va a levantar. De repente un día el pastor está enfermo y no puede llegar, pero Dios usará a otra persona para estar al frente. Y usted viene porque van a hablar de la palabra de Dios. Porque usted se deleita, usted es apasionado por la palabra de Dios. No viene por el hombre, viene porque Dios le va a comunicar algo. Porque conozco lugares donde si el pastor no está, entonces ¿para qué vamos? O sea, como si el pastor fuera todo. El pastor no es nada. Es simplemente un siervo que el Señor le ha placido la santa gana de ponerlo ahí. Tal vez sea menos que los que están sentados, pero es la voluntad de Dios. Una vez alguien me dijo: mire, hermano, usted me tiene que dar la oportunidad que yo predique ahí en la iglesia. Sí, me dijo. ¿Por qué? Porque yo también estudié en el instituto bíblico y yo tengo mi certificado. Imagínense. No, tampoco es así. Este lugar desde el que se expone la santa palabra de Dios, no puede venir cualquiera a querer decir yo quiero. Aquí no hay nadie que exija y diga yo quiero predicar. Ustedes lo saben, no hay. No, hermanos. No es así. Unos que dicen que aman la palabra de Dios, sin embargo, ya no tienen disciplina para asistir a escuchar la palabra de Dios. Algunos son especialistas, son domingueros, por ejemplo, ya no vienen entre semana. Pero cuando yo anhelo la palabra de Dios, yo voy a hacer lo que sea para poder llegar a escuchar, ¿qué cosa? Lo que Dios me quiere hablar a mí. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta noche? Tenemos que llegar, hermanos. Alguien me dirá, pero yo vivo lejos. No, si usted supiera cuánto caminaba yo para llegar a la iglesia. Desde los 10 años yo me movilizaba solo caminando hasta la iglesia. No tenía para los camiones, pero iba a la iglesia. Y cuando estaba en Estados Unidos, me iba caminando, aunque nevara, caía la nieve, estaba por las rodillas, y por ahí en medio de la nieve me iba caminando hasta la iglesia. Porque yo sabía, yo anhelaba y quería escuchar lo que Dios me quería decir ese día. Porque sé que Dios siempre tiene algo que comunicarme, algo que hablarme. Ahora, si bien es cierto, y alguien de repente estará pensando, no lo sé, pero por si acaso alguien esté pensando, pero la Biblia no dice que es obligatorio venir a los servicios del martes y el jueves, por la noche. Bueno, pero si tú tienes esa pasión por la palabra, tú vas a estar donde se predica la palabra. ¿Alguien dice? Amén. Hermanos, algunas iglesias han tenido que el pastor ponerse muy creativo. ¿Para qué? Para entretener a la gente a fin de que sigan llegando. Hay iglesias que ya, y lo saben, acá hay hermanos que son testigos, ¿saben? Hay iglesias que ya cortaron el día de oración, por ejemplo. Ya no hay oración en las iglesias. Hermano, pero ¿por qué no? No, es que la gente no llega. Imagínense, no llega y por eso cortamos la oración, cerramos el día de martes de oración. ¡Qué vergüenza, hermano! Una iglesia sin oración no va a vivir. Tenemos que orar. Pero la otra parte importante es la palabra. Esas son las dos cosas vitales sobre las cuales se asienta nuestra fe, nuestro cristianismo, nuestra vida. ¿Cómo es posible que ahora, por ejemplo, los muchachos cuando crecen ya se van y iglesias están creando espectáculos para que los muchachos no se vayan, que vengan? Sí. De repente usted no sabe, pero eso han hecho muchas iglesias. Crean espectáculos. Aquí en Monterrey hacen su espectáculo, ¿no? La bailarina del tubo, imagínense. Y están alabando a Dios. ¿A qué Dios será? Porque el Dios de la Biblia no creo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es ilógico. Hermanos, si se enseña en este púlpito o en cualquier púlpito dentro de cualquier congregación, se predica la Biblia, no es necesario inventar nada. Las almas que desean, que se sienten apasionadas por la palabra de Dios, ahí van a estar. Llueva, truene, relampaguee, ahí estarán y dirán: quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo.
Eso es. Entendiendo, hermanos, que el aprender la Biblia requiere más que asistir a medias a un estudio bíblico. Mucho más. Es necesario que exista ese anhelo profundo en el corazón capaz de quebrantar el alma. Y este anhelo tiene que llevar a buscar cualquier ocasión para aprender la palabra de Dios. Pero tengan cuidado con las radios y la televisión. No le recomiendo ningún programa de televisión, por cierto. Si usted tiene ahí el canal ese que se dice cristiano, pero ni cristiano llega, ni lo vea, pierde su tiempo. O sea, no hay programas edificantes para su alma. O sea, no pierda su tiempo. Aún en las radios están contaminadas. Los dedos de esta mano sobran para contar los programas que verdaderamente tienen sana doctrina. Los demás son. Pero se necesita otro paso para completar una vida vivida en la plenitud que Dios quiere. ¿Saben cuál es? Que lo que usted aprende y el anhelo que siente por esa palabra tiene que aplicarlo a su vida diaria, aplicarlo a su caminar todos los días. Que cada donde usted camine, usted puede decir, a ver, ¿es usted en la Biblia? ¿Qué tanto anhela conocer la palabra de Dios? Pero sobre todo, ¿qué tanto anhela obedecerla? Porque de eso finalmente se trata. Porque si en su interior no desea obedecer la palabra de Dios, en vano será cualquier otra cosa que la haga. Déjame decirle, es en vano. Tiene que haber un anhelo sincero de parte de uno. Decir, enséñame tu palabra para poder obedecerla. Pero si por el contrario deseas poner en práctica lo que aprendes, entonces podrás decir como el salmista, mi alma está quebrantada. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Yo no sé cómo estás en esta noche. Tal vez hasta el día de hoy que llegaste acá, tal vez alguien todavía es apático por la palabra de Dios. Sin embargo, al escuchar lo que Dios, el consejo de Dios en esta noche, has llegado a la comprensión de la importancia de ser apasionado por la palabra de Dios. Hoy puedes empezar a pedir a Dios que obre con su Espíritu Santo dentro de ti, de tal forma que puedas sentir esa necesidad desesperada de querer anhelar, de querer desear aprender más de su palabra, y te conviertas en un apasionado por la palabra de Dios.